Depende de quién te la cuente, Sí. te dice cosas, Sí, ¿no? sí, tal cual. Bueno, está como todos los lunes Martín Branchi, que es consultor en desarrollo humano. Hola Martín, ¿cómo te va? Hola a todos, un gusto saludarlos. Estoy Hola, en ruta, Martín. así que van a ver un fondo de auto ahí, pero Muy estoy bien. atento y dispuesto a la charla. Bueno, Martín publicó hace unas semanas atrás algo que, como está publicado en redes, le hablamos con él para ver si le parecía bien contar esta historia, porque también tiene un costado de lo que nos ocupa todos los lunes acá. Tiene un costado humano, tiene un costado profesional también, porque él opinó sobre lo que esta discusión muy actual de cuánto debe meterse el Estado en las cuestiones de discapacidad, ¿no? Desde el financiamiento a las cuestiones más de contenido. Todo eso está en discusión hoy, y él hizo un posteo que es muy sentido y que me gustaría que lo puedas contar. Y después nos metemos más en el tema laboral, si querés. Sí, la verdad es que cuando yo entendí que tenía que trabajar sobre desarrollo humano y no sobre recursos humanos o capital humano, los términos que se venían usando, ¿no? Uh-huh. A ver, ahí queda mejor. Sí. Me di cuenta de que en definitiva todo lo que todo el mundo hace tiende a eso, ¿no? O sea, tiene como un último fin el desarrollo de las personas. El Estado, sobre todo, es un medio para el fin último, que es justamente esto, ¿no? Contribuir al desarrollo humano. Y también me di cuenta de que lo que yo venía trabajando, que era evaluar talento, y yo me dediqué mucho tiempo a la selección de talento y como a esa mirada muy fina sobre quién tiene capacidad y quién no, quién es valioso en una empresa y quién no. Y hice muchos años de trabajo sobre esa lógica, ¿no? Entonces, ampliar la mirada sobre quiénes son las personas en una sociedad, cómo son sus perfiles, sus características. Todo eso me abrió muchísimo y me hizo entender de que hay una necesidad de pensar más allá de quién vale. Por eso en algún momento hablamos sobre capital humano y por qué esa idea estaba errónea, ¿no? Desde la mirada más amplia de una sociedad. No es solamente aquellos que tienen valor capital, sino también todos aquellos que probablemente no tengan el mismo aporte que alguien que cuente con plenas capacidades, plenas habilidades y disposiciones para el trabajo y para agregar valor. Entonces, desde esa mirada es que yo voy llegando a entender este concepto mucho más amplio que es la idea de desarrollo humano, y desde ahí me paro para pensar algunas cuestiones, Carlos. Ese es el punto de partida, por decirlo, ¿no? Claro, porque estamos hablando de que, por ejemplo, no es solamente una asistencia material la que estamos hablando, sino también hay otro tipo de cosas. Hoy hablábamos con Belén que se acaba de inaugurar en Yapeyú, ¿no? Sí, un centro de ¿no? discapacidad, es el único de la ciudad, de un pueblo muy chiquito, ¿no? En Yapeyú, es chiquito, y esto es valioso para la comunidad, ¿no es cierto? Entonces, el tema es, porque como funciona a veces como escuela, esto está relacionado con el trabajo de los padres. Es decir, ¿qué hacen los padres que tienen un chico o alguna persona que tienen que seguir trabajando? ¿Dónde queda? ¿Quién se ocupa? ¿Quién lo asiste? ¿Cómo es ese lugar, ¿no? Está vinculado al trabajo también, de última, ¿no? Sí, por supuesto. Y también, bueno, yo leía la nota sobre Yapeyú, ¿no? Y veía que había 200 personas en Yapeyú con discapacidad en condiciones de ser parte de ese centro, ¿no? Uh-huh. Es un número muy considerable de la población de un lugar como Yapeyú. Y la realidad es que las posibilidades, o sea, en todo niño, ¿no? En toda persona en desarrollo, cuanto antes acceda a estimulación, a trabajo, a todo tipo de atención y de rehabilitación, hay un adulto mucho más capaz de ser autónomo o de poder agregar valor también en este concepto, ¿no? De ser valioso en una sociedad. Es algo que es muy importante en un momento de la vida, ¿no? Y acá lo que está en juego es eso, no es solamente el servicio o la atención o el profesional, sino también la posibilidad de este ser futuro que se está construyendo o limitando desde este momento. Entonces, esta situación es desesperante para un padre porque ve que se reducen las posibilidades de que su hijo pueda acceder a una vida autónoma, productiva, que son las dos preocupaciones de un padre que tiene un hijo con discapacidad, ¿no? O sea, ¿será productivo o será autónomo? Entonces, todas las personas que trabajan en eso, que es un trabajo de hormiga, es un trabajo muy, muy pequeño, diario, donde los avances son mínimos, a veces son ínfimos, pero sabés que está en un camino, ¿no? Entonces, que la amenaza de interrumpir eso, de que esas personas ya no puedan dar el servicio, o que ya no, el centro al que tu hijo va no tenga que cerrar, o la maestra ya no pueda sostener el servicio que te da de maestra integradora. Todas esas cosas son muy
son muy, muy esenciales, ¿no? Entonces, acá es donde entra esta mirada del Estado, que es la que yo digo, a ver, si queremos desmantelar el Estado como concepto, necesitamos un consenso mucho más grande y no una coyuntura, no una situación muy puntual y muy particular, ¿no? Y creo que la idea de que tenemos un país en el que hay poderes y hay Congreso y hay presidente y hay vetos y hay rechazo al veto y bueno, toda esta lógica claramente pone al Congreso y a sus representantes en una superioridad por sobre una persona, ¿no? Entonces creo que también está esa parte de representación. Sí, el tema es que no abdiquen esa responsabilidad. Perdón, no te escuché, Eduardo. Es que sí, eso en teoría, hasta que abdican en su responsabilidad, digamos, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, este tema con otros, el de los jubilados y el de la discapacidad, vamos a ver mañana, ¿no? Porque estaba previsto que mañana se trate el asunto y nadie garantiza que la sesión se haga. Entonces, más allá de esta cuestión que es muy coyuntural y que tiene que ver con otra cosa, también está en que ese diseño institucional, se fortalezca y se ocupe y que los legisladores también tengan la responsabilidad de que estén a la altura de su cargo, digamos, ¿no? Por sí o por no, digamos, ¿no? Pero que no se escondan. Sí, totalmente. Creo que lo que ya pasó es un muy buen dato, ¿no? Es un muy buen indicador. Sería muy difícil ahora ver un retroceso oportunista, por decirte, en esta situación. Sería muy difícil porque el nivel de argumentación y la forma en la que esto se defiende en el Congreso es muy difícil en este momento pensar que se puede argumentar totalmente con días de diferencia, ¿no? Sin darle el legítimo derecho a cambiar de opinión o a verlo diferente. Pero digo, en este plazo realmente sería muy notorio que cambie tan rotundamente de opinión. Yo creo que la representación que tiene el Congreso es tan legítima como la del presidente y entonces ahí hay una oportunidad para representar no solamente a las provincias, también a los las diferentes ideologías, ¿no? Que conviven en un país. Claramente si hay una postura de desmantelar el Estado y su alcance en la vida de las personas y de las familias, eso requiere una reforma mucho más especial que todo esto que está pasando, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay una decisión importante que tomar y aliento a que todos estén pendientes de esto porque, viste, si no tenés una persona, un jubilado en tu familia que te afecte, tenés una persona discapacitada en tu familia que te afecte, así vamos a ir viendo cada minoría y cada grupo atravesar procesos de descuido, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar ahí pendientes porque el Estado existe para promover el desarrollo de las personas, no tiene otro fin. Exactamente, bueno, y ahí hay un punto, eso que vos decís ahí, que tiene que ver con el cuidado, ¿no? Es decir, primero que nadie elige ser discapacitado, ¿no? Se parece mentira que tengamos que estar diciendo esto. Y después lo otro que vengo escuchando mucho y que ahí el gobierno me parece que ni siquiera es capaz de empatizar con esto, es que la preocupación mayor de los padres que tienen a su cargo hijos con discapacidad es que tienen una conciencia muy, muy presente de su finitud y de la vulnerabilidad actual de esos chicos que tienen padres se multiplica al infinito cuando esos padres ya no estén. Sí. Es por supuesto, es lo que todos pensamos siempre. Y bueno, si bien, por supuesto que en Argentina la mayoría de las personas pertenece a redes, ¿no? No está suelta. Claro. Está suelta no vive en un vacío, ¿no? Tiene redes, tiene hermanos, tiene primos, pero por supuesto que uno piensa eso y lo piensa de una manera bien real, ¿no? Porque a medida que hay diferentes cuadros, diferentes situaciones en las que hay expectativa de autonomía, en otros casos no, entonces todo esto por supuesto que es una preocupación. Y ahí esta cuestión de la discapacidad tiene que ver específicamente con la posibilidad de afrontar estos costos, ¿no? Que también habla de cómo estamos las familias, de cómo funcionamos, de cómo podemos tener recursos para afrontar lo que salen, los servicios, las ayudas, las terapias, y que esta gente tiene que estar bien remunerada también, ¿no? No podemos esperar que las personas acepten vivir por debajo de una línea mínima de dignidad, siendo que tienen que dar amor, tienen que dar contención, tienen que dar cuidado, tienen que dar muchas cosas más allá de su expertise, mucho más de lo que se formaron, ¿no? Entonces, uno necesita que la persona esté plenamente conectada con el momento
y para eso necesitan estar viviendo dignamente, ¿no? Entonces, eso también es un punto importante. Martín, volviendo a la cuestión laboral, que es algo que vos tocaste ahí en relación a Yapeyú, esto de los centros y de la contención que pueda llegar a hacer el Estado es importante para la independencia, incluso de los chicos o de las personas con discapacidad, ¿no? Porque ahí hay una cuestión interesante, que es que siempre las empresas apelan a esto de la inclusión y qué sé yo, pero muchas veces también quedan en esto de, bueno, un mensaje nomás, sino que tiene que ser una inclusión real y que ellos puedan tener estas herramientas, ¿no? Sí, la verdad que Corrientes en ese sentido tiene casos, ejemplos, si bien pueden parecer aislados en el total de la población, pero sí hay casos de empresas que trabajan con distintos tipos de discapacidad. Claro. Y la verdad es que es muy inspirador, es interesante, por supuesto en los casos en los que sean discapacidades motrices, claro, o discapacidades de otra naturaleza, ¿no? Pero digo, hay ejemplos inspiradores, creo que se ven poco, creo que se muestran poco, pero yo los conozco porque trabajo o he trabajado con esos clientes, y la verdad es que es súper interesante ver cómo reaccionan también los equipos, cómo integran, cómo se adaptan, cómo se ponen en juego. Y yo te digo que lo que más funciona es que todos tenemos familias y todos tenemos... O sea, nadie nace de un repollo, ¿no? Entonces realmente todos podemos empatizar porque tenemos en algún lado a alguien a quien eso nos remite. Entonces hay una forma de apelar también a eso, ¿no? En los equipos, cuando aparece alguien que tiene alguna discapacidad, que no solamente es una discapacidad de las que nosotros conocemos más notorias, ¿no? También hay otras capacidades más específicas de salud mental y demás, claro, que también son parte del día a día del trabajo, y que es importante ahí contemplar estos ejemplos. Me encantaría que hubiera una posibilidad de que haya una vidriera. Yo me acuerdo que la Nata en un momento hacía algo como desfile de modelos y mostraba casos de personas que trabajaban y eran inspiradores y que tenían poca prensa, ¿no? Entonces creo que hay muchos casos en empresas de Corrientes que tienen poca prensa, pero sería interesante que se los muestre. Seguramente ellos no quisieran estar saliendo como claro, a mostrar a todo el mundo, ¿no? Pero sí me parece importante que es real y que puede inspirar a otros a decir, che, hay una empresa tal, trabajan de esta manera y eso funciona. Claro, así podemos que replicarlo acá. Mucho. Claro. Martín, gracias mucho por esta reflexión tan oportuna, ¿no? Por estos tiempos. Gracias. Gracias, Martín, un abrazo. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego. Martín Branchi es consultor en desarrollo humano. Una reflexión oportuna, ¿no? Tratar este tema en este momento. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? Bueno, estoy buscando acá algo más de info, pero bueno, está como todo muy atravesado.